Entonces, buenos días o tardes a todos. Estamos muy emocionados de recibirlos. Mi nombre es Karina Bracer y soy directora de Valorando Naturaleza. Les damos la bienvenida a este cuarto seminario web de la serie del año de lanzamiento de nuestra plataforma de información, que es parte de la ONG Forest Trends. Tenemos a 81 personas registradas para el seminario web, provenientes de 17 países y 14 de ellos en América Latina. Nuestros panelistas hoy provienen de México, Alemania, Colombia. Yo me encuentro en Puerto Rico y mi colega Ciro Calderón, con Valorando Naturaleza, también está en México. Y tenemos mucho gusto de estar con ustedes hoy. Ahora, antes de empezar, me gustaría, déjame ver. Jenna, si me podrías pasar el control de la presentación. Por favor. Está. Disculpen, ahí viene la presentación. Ok, entonces, primero quisiera presentarles el logístico del seminario. Todos los participantes son silenciosos de manera predeterminada. Entre otras cosas, esto permite mejor calidad en la grabación, seminario web, y podrá ver la presentación en tu pantalla, aunque no hay muchas láminas que ver hoy. Comentarios. Y vamos a recibir el audio a través de la computadora. Y si tienes problemas técnicos, por favor usa la función de chat en el panel de control del sistema de GoToWebinar que tienes cuando entraste, para escribir a los organizadores. Puedes escoger ahí a quién escribes. Después de aproximadamente 25 minutos de comentarios, tanto mío como de los panelistas, vamos a iniciar con la sesión de preguntas, que durará como 20 a 30 minutos, dependiendo de lo dinámico que se pone. Así que preparen sus preguntas para mandarlos. Y hay 3 formas de hacer las preguntas. Puedes usar la función aquí de mensaje instantáneo en el chat de la ventana de GoToWebinar. O también puedes hacer clic en el icono de forma de mano al lado de tu nombre y te daremos la palabra directamente. Y por último, también puedes enviarnos un correo a contacto@valorandonaturaleza.org. Y recuerden, por favor, de incluir su nombre y afiliación para que podamos, y también si la pregunta es dirigida a una persona en particular. Ok, tomaremos las preguntas agrupados por temas si podemos o en el orden recibido. Lo principal del seminario web de hoy es permitir que el público de Valorando Naturaleza escuche de primera mano sobre las decisiones y el proceso reciente relacionado con la Convención Marco de las Naciones Unidas en Cambio Climático en el tema forestal, de parte de 4 expertos en el tema. Esperamos que con sus preguntas y los comentarios de los panelistas profundicemos en las implicaciones para América Latina y los tipos de actividades que podemos esperar ver en los meses que vienen, cuando todos estamos preparando para la COP en la ciudad de Lima a finales de 2014. Por ser año de lanzamiento de Valorando Naturaleza, no puedo pasar la oportunidad de presentar muy brevemente algo sobre nuestra plataforma de información e invitarles a todos a involucrarse con nosotros. Entonces, después de una breve introducción al tema del COP19 y antes de pasar la palabra a nuestros panelistas para compartir su perspectiva, justamente con el objetivo de extender los lazos sur-sur en materia de servicios ambientales en el continente, abriremos el espacio del diálogo. Entonces, aquí les llamada Naturaleza. Nos basamos en el modelo seguido por más de 8 años en el Ecosystem Marketplace, nuestro sitio hermano en inglés, que algunos tal vez ya conocen.
De manera similar, nuestra meta es hacer accesibles los temas relevantes a los incentivos ambientales en áreas de carbono, biodiversidad y agua. Y buscamos aumentar la transparencia, catalizar nuevas ideas y estimular nuevas inversiones en ecosistemas, porque queremos apoyar esta transición a una economía que internaliza los valores de la naturaleza. Entonces ofrecemos un servicio gratuito que informa y conecta a todos los actores en la región, trabajando en estos temas. Y agradecemos de una vez a nuestros donantes del primer año, CDKN y GIZ del gobierno alemán. Y desde nuestro lanzamiento en marzo hemos logrado tener más productos y servicios de lo que pensábamos, como por ejemplo no solo traducir, sino también latinoamericanizar estos boletines de carbono forestal y de biodiversidad que nosotros producimos, al cual ustedes se pueden suscribir en el link de boletines. Ahora, la base de nuestro contenido son reportajes originales escritos por típicamente periodistas profesionales, aunque también recibimos contribuciones de nuestra red extensa de lectores y colaboradores. Y la idea es resaltar actividades notables que utilizan los incentivos para servicios ambientales en la región y también a nivel global. También recopilamos noticias diarias de los medios mundiales. Tenemos la biblioteca y la lista de eventos y oportunidades donde ustedes también pueden enviarnos información que también publicaremos en los boletines. Aquí un ejemplo muestra el carbono y el sector privado. Y dado nuestra misión de fomentar la cooperación sur-sur y servir como repositorio de conocimiento, como digo, pueden en todas las pantallas enviarnos su información y nosotros podemos difundirlo a la vez a nuestros lectores. Bueno, entonces, antes de contarles algo sobre los panelistas, a quienes agradezco mucho su tiempo y participación, les pinto una sinopsis de los resultados básicos del último mes en temas de política internacional forestal. A grandes rasgos, en Varsovia, a finales del mes de noviembre, se consideró no haber tantísimos logros, pero el tema forestal sí brilló por poder tornar en decisiones los aspectos que habían sido discutidos y trabajados en los últimos 5 años por expertos técnicos en varias reuniones y encuentros. Aunque el mundo tenga que esperar al menos 2 años para decisiones sobre emisiones globales de todos los sectores, tenemos ahora lineamientos para red que permiten avanzar en este sector. ¿Será que el sector forestal es un sector más simple que los otros? ¿Pero qué significan estas 7 decisiones que se establecieron? Las decisiones RED resultaron en lo que se está llamando el libro de reglas o reglamento RED. Ofrecen un guía para los países en cómo cosechar los datos forestales que tienen para crear una imagen creíble de sus bosques a través del tiempo y usar esta información para crear niveles de referencia de deforestación que podrán ser aceptadas por la Convención Marco de las Naciones Unidas. El reglamento RED incluye modalidades para el monitoreo de los bosques nacionales, la consideración y acción relacionada con drivers o los causantes de la deforestación y degradación forestal, y para medir, reportar y verificar actividades diseñadas para reducir las emisiones. El documento final RED también habla de que el financiamiento sea basado en desempeño y dependa de que se cumplan ciertas salvaguardas. Establece reglas y procedimientos para asegurar la transparencia a un nivel que muchos creen que podrá limitar algunos de los problemas posibles, y propone también requerimientos mínimos para los reportes que los países tienen que cumplir antes de calificar por el financiamiento. En cuanto a niveles de referencia, se reitera la decisión anterior del anterior COP en Doha, donde se decidió que los países RED deben de seguir los lineamientos de la IPCC en términos de contabilidad de carbono terrestre, y también define un proceso por el cual los países presentan sus niveles de referencia al secretariado de manera bianual, aclarando que para que los países puedan recibir pagos, su nivel de referencia debe ser aprobada por expertos en el panel LULUCF del secretariado. Ahora, seguramente los panelistas van a profundizar en estos aspectos,
puedo resaltar que desde ayer ya tenemos un ejemplo de cómo el Banco Mundial, una institución lista para distribuir hasta 400 millones de dólares a países RED a través del Fondo de Carbono, se ha alineado con algunas decisiones RED y tomado la delantera tal vez en definir temas como por ejemplo el porcentaje por arriba del estimado de emisiones que un país puede incluir en su nivel de referencia. Para América Latina, de donde según el más reciente reporte del estado de los mercados de carbono forestal, que obviamente está disponible en la plataforma Valorando Naturaleza, en América Latina se originaron 50% de las compensaciones RED a nivel mundial en el mercado voluntario en 2012. Entonces, todo esto es de suma importancia. Tenemos aquí países de bajo nivel de bosques, baja deforestación, y alto nivel de bosques, alta deforestación, que son afectados de manera diferente por las reglas e incentivos. Tenemos diversos grados de desarrollo en cuanto al alistamiento de RED y varios grados de preparación política y de desarrollo de marcos nacionales y subnacionales para administrar lo que ocurre en el espacio. Entonces yo pedí que los panelistas comenten en las prioridades para los países de América Latina en establecer sus marcos de acción con actores dentro y fuera de sus países para estos temas, y que también miren la bola de cristal para ver cómo, a la luz de la muy dinámica acción que existe dentro de los países en el mercado voluntario, podemos avanzar mejor en el campo de RED. Hay una lenta pero creciente inversión del sector privado, tanto de América Latina como de fuera del continente, y ese puede seguir creciendo su participación, pero queremos saber un poco cómo todo esto los motivará o los desmotivará. Bueno, lo dejo ahí entonces en introducción y voy a presentar a los panelistas de una vez. Voy a presentar a todos para no interrumpir después el flujo de los comentarios. Charlotte Streck, que va como primera panelista, entonces voy a presentar primero a los demás. Después de Charlotte, David Antonioli va a compartir algunas ideas con nosotros. Él es un reconocido experto en mercados ejecutivo oficial de las oficinas de Washington del Verified Carbon Standard, estándar cuyo uso se duplicó en el mercado voluntario de carbono forestal en 2012, llegando a ser usado por 71% del total de proyectos ese año, según el reporte de ese sector. Y su educación formal incluye estudios de sociología de la Universidad de Princeton y maestría en políticas ambientales y desarrollo internacional de la Universidad de Harvard. Después hablará Josefina Braña Varela, que es, yo me imagino, podría haber sido entre los negociadores más jóvenes cuando asistió a su primer COP hace 4 años, pero obviamente lo ha hecho muy bien porque ahora está a cargo de dirigir a WWF hacia un papel de liderazgo en las discusiones de directora de políticas en el programa de bosques y climas de WWF. Con más de 10 años de experiencia laboral en temas de política ambiental, ha trabajado en academia, instituciones ambientales y ONGs, y Josefina tiene una maestría en políticas públicas de la Universidad de Maryland y estudió relaciones internacionales en la Universidad Iberoamericana en su ciudad natal de México. Roberto Gómez Chari es subdirector de desarrollo local de la Fundación Natura, donde está a cargo de la formulación, gestión y evaluación de proyectos de mitigación de cambio climático, asociados a estrategias de adaptación y reducción de la vulnerabilidad de ecosistemas y sistemas productivos. También trabajó en el sector público como asesor en política ambiental y desarrollo sostenible en el Departamento Nacional de Planeación de Colombia, y tiene experiencia en temas de mercado voluntario y como miembro de la sociedad civil ha participado en procesos de construir la estrategia nacional para RED en Colombia, formando parte de los procesos de primera mano. Bueno, entonces mencioné que Charlotte abrirá los comentarios. Ella es una copista veterana que ha trabajado y aconsejado a varios gobiernos en las reuniones de la Convención Marco de las Naciones Unidas en temas, creo que el COP5. Ella es directora de la empresa Climate Focus con base en Holanda
Durante su carrera profesional ha especializado en asesoría acerca de y en asuntos relacionados con el protocolo de Kioto y la Convención Marco de Cambio Climático. Estudió biología y leyes en las universidades de Berlín, Regensburg y Freiburg en Alemania, así como en Córdoba en España también. Es miembro fundador del Global Public Policy Institute y autora y coautora de artículos en gobernanza ambiental, leyes y política. Bueno, y con eso le paso la palabra a Charlotte y cuando ella acabe vamos a seguir directamente con David y los demás panelistas. Muchas gracias. Muy bien. Charlotte, ¿estás ahí? Yeah. Muy bien, sí, aquí estoy. Muchas gracias, Karina, y buenos días a todos. Yo les hablo desde Berlín, que tiene la ventaja que todavía estoy en el clima de Varsovia, la hora de Varsovia. Lo siento en este momento todavía eco. Y yo voy primero a dar a ustedes un poco de el contexto de esta conferencia. Porque los resultados, hay resultados entre tanto las decisiones de red. Uno los puede ver desde el punto de vista optimista o pesimista. Pesimista primero. Las decisiones y el proceso que seguimos en este momento no sigue a frenar el desastre climático. En este momento, con el compromiso de los países, estamos lejos de la meta de 2 centígrados del calentamiento. Estamos más a los 4. Entonces, no hay ambición y hay problemas en el gran imagen de las negociaciones. Al otro lado, en Varsovia encontramos varios avances. Si uno ve al proceso desde un punto de vista técnico de las negociaciones, hay avances. En materia un mecanismo, la creación de mecanismos de pérdidas y daños, hay 100 millones para el Fondo de Adaptación, hay como un proceso desde Varsovia a París, que es la conferencia en 2 años, donde hay que acordarse a un acuerdo de largo plazo para el cambio climático después de 2020. Entonces, depende. ¿Cómo funcionan estas negociaciones? Ahora casi siempre es así. Por 2 semanas, casi nada, se acuerdan de nada. Hay miles de negociadores que negocian, pero no hay acuerdos y hay parálisis. Y en los últimos 2 días, que ahora que ya en los últimos 2 días son los días del fin de semana después del COP, después del final oficial de COP, hay una actividad frenética en plenario a acordar a algo. Así, en estos últimos 30 horas de Varsovia, acordaron las partes del convenio a un paquete de decisiones. Eso está bien, pero si uno va a leer estas decisiones, son más y más palabras vacías, que no dicen mucho. Entonces ya ahora en el ámbito de mitigación ya no se habla de compromisos, ahora se habla de contribuciones de países a la mitigación, que puede ser todo. Ahora el financiamiento puede venir de una variedad de fuentes, público y privado, en cualquier momento. Los compromisos se pidan para el segundo trimestre de 2015, pero solo si el tiempo y las circunstancias de las partes lo permiten. Entonces, así es todo el texto. Ahora, en el caso de red, está un poco mejor. Primero, tenemos un paquete de 7 decisiones. Segundo, había
en un proceso bastante productivo en las negociaciones de red, que es que hay menos controversias. Hay negociaciones, pero no hay como este parálisis que hay en otros trámites de negociación, digamos. Entonces, ya Karina nos dio los 7 decisiones que son sobre niveles de referencia, el MRV, monitor, reporte, verificación, el financiamiento, las instituciones para el financiamiento, las causas de deforestación, las salvaguardas y los sistemas de vigilancia o de monitoreo forestal. Todo este paquete, y eso es importante, es por la fase 3 de red. Entonces, hablamos de los results-based payments y results-based actions. Entonces, eso es por que se refiere al financiamiento basado en los resultados. Y estas decisiones establecen un marco para estos pagos. Pero eso significa también que no tenemos el mismo tipo de detalles sobre las fases 1 y 2 de red. Tampoco sabemos de dónde viene el financiamiento. Bueno, no, eso no sabemos para ninguna de estas fases. Pero por la tercera fase de Results-Based Payments, por lo menos ahora tenemos un sistema. No lo tenemos por fase 2. Y fase 2 es la fase en la cual se encuentran la mayor parte de los países. Entonces, el sistema de Results-Based Payments tiene dos elementos básicos. Uno es el financiamiento, de dónde viene el financiamiento, y tenemos 2 decisiones sobre eso. Y el sistema de definir los resultados. Y esto es de esto se trata los niveles de referencia, el MRV, y de un parte también los drivers, las causas de deforestación y las salvaguardias. En las decisiones sobre el financiamiento hay bastante detalle sobre una plataforma de red, sobre comunicaciones de las partes hasta las Naciones Unidas. Hay la obligación de nominar una entidad, un focal point por red, y también entidades que pueden manejar los fondos red al nivel internacional. Lo que falta, y eso falta en todas las negociaciones, lo que falta es una claridad de dónde viene el dinero. Y en este momento hay muy poco. Había un anuncio en Varsovia que contribuyen Noruega, y Inglaterra y Estados Unidos 208 millones al Biocarbon Fund del Banco Mundial. Eso es mucho dinero, pero no es ni cerca de lo que necesitamos por red. Entonces, eso, cuidado. Al otro lado, hay estas decisiones sobre los niveles de referencia y la verificación de los resultados. Y ahí hay que decir que son más concretos que muchas otras decisiones sobre el convenio, pero tienen loopholes. Entonces no hay, depende la credibilidad de los niveles de referencia, depende mucho de la interpretación de los países. Sobre todo sobre la proyección de las emisiones en el futuro, porque estos niveles de referencia se basan en los datos históricos de la deforestación, pero permitan también una proyección en el futuro. Y ahí hay muy poco guidance, hay muy poco detalle sobre eso, y se dice que las entidades que hacen la verificación de las reducciones de emisiones no les permita
preguntar o a verificar estos proyecciones o estos assumptions sobre el futuro de las políticas en un país. Entonces ahí hay que cuidarse porque un riesgo puede ser que si estos niveles de referencia no están creíbles, no están desde el punto de vista medio ambiente creíble, que los donantes, los socios, los que hacen los pagos, van a imponer otras condiciones. Y eso también es importante para América Latina. Yo creo que lo dejo un poco así. A los otros, las preguntas más importantes son de dónde va a venir el dinero. ¿Cómo van a tratar los países que tienen niveles bajos de la deforestación en este sistema, que no hay en este momento, no hay mecanismo por ellos? ¿Cómo van a llenar el vacío de financiamiento los países de la fase 2 de red? ¿Cómo van a pagar a la implementación de las políticas a lograr el punto donde tienen los resultados que pueden ser pagados por este sistema de Varsovia? Creo que eso son para mí las cosas que hay que discutir, y con eso lo paso a David. Muchas gracias. Gracias. David. Muchas gracias. Sí, aquí estoy. Gracias, Karina, y a los organizadores por habernos invitado a participar en este webinar. Y gracias a Charlotte también por la dosis de realidad al respecto de lo que ocurrió en Varsovia. Yo lo veo desde un punto de vista, en términos del espectro pesimista-optimista, más del lado optimista, principalmente porque primero creo que es importante que reconozcamos que red sigue siendo un concepto que ahora, aunque no es aceptado formalmente con reglas completamente descritas al respecto de cómo uno hace un proyecto, un programa red, se ha reconocido como concepto, y de hecho es una de las pocas luces de esperanza que salen de estas COPs para estos días. Así que yo tengo confianza que vamos avanzando. Una metáfora quizás sería, si se acuerdan, hace, no sé, 10, 15 años, cuando uno quería ir a algún lugar, a algún destino, lo primero que hacía era buscar un mapa, un atlas, y veía de dónde partía uno y a dónde llegaba, y tenía uno que recorrer las calles, las avenidas o las carreteras para llegar a cierto destino. Hoy en día es mucho más fácil. Hoy en día uno mete a la computadora, a su Google Maps, y tiene ya todas las direcciones. Yo creo que estamos en el mundo de red, en el mundo de los mapas en papel fijo, quizá con algunas de las carreteras no completamente acabadas que nos permitan llegar al destino, pero creo que hoy en día ya sabemos con más detalle cuál es el destino y cómo vamos a llegar. Quizá no sepamos exactamente cómo llegar, pero ahí vamos. Y creo que del punto de vista metodológico y las implicaciones para América Latina, es que, y bueno, de hecho serían para todos los países con programas o proyectos potenciales de red, es que el marco de Varsovia presenta un marco de muy alto nivel, que no tiene muchos detalles, pero nos apunta al destino, y importantemente indica qué es el tipo de actividades y el tipo de requisitos que van a tener que cumplir los programas para obtener financiamiento. Y el financiamiento puede ser basado en fondos públicos, como podría ser los fondos de Alemania a través de Red Early Movers, o incluso si uno considera lo que está haciendo el Banco Mundial con el Carbon Fund, o incluso financiamiento a través de mercados que hoy en día vemos posiblemente en California, y en el futuro quizá habrá otros. Entonces, a lo largo de los siguientes años, veremos que habrá implementación de programas y resultados que van a ser sumamente importantes para poder informar cómo mejor escribir las reglas y el camino para llegar al destino final. Y estas lecciones aprendidas van a permitir que el marco eventualmente que se desarrolle tenga un nivel de rigor y de practicalidad
que permitan avanzar y que permita financiar este tipo de programas. Nosotros en el BCS hemos estado desarrollando uno de esos marcos que consideramos puede ser uno de los que se pueda usar como referencia, y ese es el programa, bueno, los requerimientos que hemos desarrollado para programas jurisdiccionales, que son, que varios gobiernos ya están usando para cumplir con los requerimientos, obviamente, del BCS en la actualidad, pero pensamos que pueden ser podrían ser usado el JNR, como lo llamamos por sus siglas en inglés, que se refiere al Jurisdictional and Nested Red Framework, JNR, y esto podría utilizar o cumplir con los requisitos del marco, incluso de Varsovia, para poder obtener financiamiento. Y en realidad es un marco que facilita a los gobiernos a desarrollar sus programas con lo que hoy se consideran las mejores prácticas y que se pueden aplicar hoy en día para empezar a desarrollar estos programas que eventualmente podrían ser reconocidos. Y en América Latina vemos que varios gobiernos ya están usando este marco, como el gobierno de Acre, Costa Rica a nivel nacional. En Perú hay dos departamentos que están usando el marco Madre de Dios y San Martín. En Ecuador también, y hay otros a lo largo del mundo que ya están implementando el marco. Y lo interesante, y creo que es lo que se relaciona un poco a la discusión más amplia de qué se está desarrollando a nivel mundial, es que estos programas están proporcionando muchas lecciones sobre qué funciona, qué no funciona y cómo se puede ir mejorando el sistema de MRB, el sistema de líneas de referencia y todos los requerimientos que hoy en día ya sabemos básicamente cuáles son gracias a la decisión que se tomó en Varsovia. Y pensamos que a lo largo de que se vayan implementando y desarrollando estos programas vamos a poder incorporar las lecciones para poder mejorar aún más los marcos y ojalá lleguemos a un punto donde oficialmente se reconozca red como un concepto que se pueda financiar directamente y tengamos ya todas las reglas claras para saber cuál exactamente es el camino para llegar al destino. Yo con esto cierro mis comentarios, les doy las gracias y encantado de platicar con más detalle para responder preguntas. Le paso la palabra creo que a Josefina. Gracias, muchas gracias, David. ¿Me escuchan? Sí, okay. Sí, perfecto. Muchas gracias por la invitación, Karina, a Valorando Naturaleza, y estoy muy contenta de poder participar en esta discusión con gente tan interesante que ha estado tan involucrada haciendo cosas maravillosas. Entonces, muchas gracias por la oportunidad. Creo que Charlotta y David han tocado temas muy importantes y creo que para no repetir, a mí me gustaría compartirles un poquito del contexto político en el cual se desarrolló la COP19, porque creo que eso jugó un papel importante bueno, va a jugar un papel muy importante para lo que viene después y rumbo a la COP en Lima. Entonces, bueno, la COP19 se realizó en Varsovia. Sabemos que Polonia es uno de los países más controversiales en la Unión Europea, debido a su rechazo a las energías renovables y a su fuerte apoyo a la industria del carbón. Y al mismo tiempo que se desarrollaba la conferencia de las partes, Polonia estaba celebrando también la cumbre del carbón. Y eso se tomó como una afrenta y como como un poco de sarcasmo de parte de la presidencia de la COP. Esperábamos ver avances significativos en torno al tema del financiamiento. De hecho, había planeado un diálogo de alto nivel sobre estos temas que no tuvo lugar y, por supuesto, la profundidad en el diálogo que se esperaba no se dio en la COP. El único compromiso alcanzado bajo la convención fueron los 100 millones para el Fondo de Adaptación, que realmente se quedan muy cortos para cubrir siquiera las necesidades de los países más vulnerables. Al mismo tiempo, Japón anunciaba que tendrá que modificar sus compromisos de reducción de emisiones por metas menos ambiciosas debido a su decisión de tener todo el tema de la energía nuclear. Y realmente fue secundado bueno, fue acompañado por Australia, que también apareció en la COP con un discurso de rechazo de sus responsabilidades como país desarrollado, tanto en temas de reducción de emisiones, pero también en cuanto a los aportes financieros para la lucha contra el cambio climático.
El discurso que tenía Australia era un poco de cuestionar esta diferenciación entre países en vías de desarrollo, países en desarrollo y países desarrollados, y llegaron incluso a declarar que Australia no es una agencia de beneficencia. La verdad es que todo este contexto político puso las discusiones en un tono bastante pesimista. En realidad, si analizamos en general los resultados de la COP, podemos ver que no hubo un progreso sustantivo en las negociaciones y que sobre todo falta que las naciones internalicen el carácter de urgencia que deben tener las acciones y tanto los compromisos y la voluntad política para lograr un acuerdo global para cambio climático en París. Debido a esta frustración en torno al avance tan lento en las negociaciones y a la falta de voluntad política para tomar acciones inmediatas, más de 800 personas de diferentes organizaciones decidimos abandonar las negociaciones en protesta, en particular a la falta de compromiso del gobierno polaco para producir acuerdos significativos, pero también para hacernos escuchar en relación al carácter de urgente que las naciones necesitan entender y necesitan internalizar para dar pasos concretos al frente. Ahora bien, sin embargo, como ha sido el caso de los años recientes, el tema que ha continuado avanzando en cada sesión es el tema de red. Como ya mencionaron mis colegas, las partes de la convención adoptaron un paquete de 7 decisiones que es ahora conocido como el Marco de Varsovia para Red, o el Warsaw Framework for Red. Por cierto, bautizado por el Gobierno de México en área de cierre de la COP. Y bueno, 5 de estas 7 decisiones se relacionan con temas metodológicos, como ya lo mencionamos. El tema de drivers de la deforestación o causas de la deforestación, el tema del tiempo y la frecuencia del envío de informes sobre salvaguardas. Son particularmente decisiones pequeñas, muy cortas, con lenguaje suave. Mientras que las decisiones en los temas más metodológicos como son los sistemas de monitoreo forestal nacional, el sistema de MRV y el proceso de evaluación de los niveles de referencia son decisiones más sustantivas, un poco más largas. Por el otro lado también tenemos otras 2 decisiones relacionadas con el tema de financiamiento. Una es el tema de arreglos institucionales y coordinación del apoyo para la implementación de red, como ya lo mencionaba también Charlotta, y por el otro lado tenemos la decisión de financiamiento para acciones basadas en resultados. Aunque el marco de Varsovia no es perfecto, y coincido con Charlotta en que en muchos casos el lenguaje es mucho más suave del esperado y se presta a interpretación, me parece que el marco sí finaliza con el diseño de los elementos técnicos que necesitaban los países para poder avanzar con la implementación de red en el campo. Al menos genera un poco más de certidumbre de que los países puedan empezar a involucrarse más seriamente en la implementación y, por supuesto, a dejar, digamos, que la pelota siga rodando. Ahora los países tienen la certidumbre de cuáles son las reglas bajo las cuales se van a evaluar sus niveles de referencia y bajo las cuales van a ser medidos, reportados y verificados, sobre todo el tema de la verificación que fue tan controversial, y con esto se abre la puerta para que los países empiecen a enviar sus niveles de referencia y podamos seguir garantizando que las acciones, al menos en el tema forestal, se estén dando ahora. Algunos puntos importantes que me interesa resaltar brevemente es la decisión sobre el proceso de evaluación de los niveles de referencia. Tiene un lenguaje realmente abierto, en ocasiones que se presta para interpretación, pero creo que toma elementos y lecciones aprendidas de decisiones previas relacionadas al sector USCUS, uso de suelo, cambios de suelo y silvicultura, y considero que el valor más importante que tiene para mí esta decisión es el establecimiento de un proceso transparente. Sí se va a prestar para interpretación y tendremos que ver cómo abordan los países este espacio, este margen de maniobra que se les da, pero procedimentalmente todo digamos, el proceso deberá ser tan transparente que las propuestas de los países estarán abiertas al escrutinio público. Entonces, aunque los países puedan hacerlas, digamos, tomar los supuestos que ellos consideren pertinentes,
no podrán ser tan abiertos, debido a que no solamente los donantes podrán ver las propuestas de nivel de referencia, los datos, la información y estos supuestos utilizados, sino que la sociedad civil, la academia y cualquier interesado podrá tener acceso a la información a través de del reciente creado Centro de Información o Information Hub para red. Entonces creo que sí, la decisión en general, todo el marco no es perfecto. Sabemos que es muy difícil conseguir algo perfecto cuando se busca el consenso entre casi 200 naciones, pero para mí el valor más importante que tiene esta decisión es el proceso que sienta de manera tan transparente y que va a permitir el escrutinio público. Y el otro punto que me gustaría mencionar es sobre la decisión de financiamiento. Esta decisión definitivamente no cumple con el mandato que fue dictado en Doha para el programa de trabajo bajo la COP sobre financiamiento para acciones basadas en los resultados. No cumple el mandato, pero al menos reconoce explícitamente y en papel el rol central que jugará el Fondo Climático en la transferencia de recursos a los países en desarrollo. También establece el vínculo entre el acceso a los recursos y la presentación de información sobre cómo se van a abordar y respetar cómo se abordan y se respetan las salvaguardas en los países antes de poder acceder a recursos. Y finalmente, hay un reconocimiento de la necesidad de proveer apoyo a todas las fases de red, pero coincido con Charlotte que se dice que hay un reconocimiento y que sí es importante, pero no se dice cómo. Ya para finalizar y poder tener un espacio para preguntas también, el marco de Varsovia representa una gran oportunidad para América Latina de mostrar liderazgo y ser pioneros en la realización de red bajo la convención, porque creo que América Latina tiene países con capacidades muy fuertes y que podrían ser los primeros en enviar niveles de referencia. Y creo que el avance y posicionamiento de los países de la región favorecerán el intercambio sur-sur con países de la misma región, pero también con otros continentes. Y bueno, ahora para Perú prácticamente este año ha sido perdido y la COP en Lima puede ser quizá incluso más importante que la COP en París en 2015, ya que si no se alcanzan acuerdos significativos en el año entrante no habrá nada listo para ser adoptado. Y al ser la siguiente COP, una COP latinoamericana, los países de la región pueden contribuir en gran medida a la construcción del acuerdo global. Muchos países como Perú, Colombia, Costa Rica, Chile y México han establecido o están en vías de establecer compromisos de reducción de emisiones en el sector forestal de manera voluntaria. Si países de la región logran cumplir con las reglas recién adoptadas en Varsovia y enviar pronto niveles de referencia, a la vez que se anuncian metas de reducción de emisiones de manera voluntaria, creo que la región podría jugar un papel muy importante en la generación de acuerdos para la COP en Lima. Finalmente, solamente compartirles, hace un par de horas, actualmente el comité de participantes del Forest Carbon Partnership Facility se está reuniendo en Ginebra y hace un par de horas en las reuniones el gobierno del Reino Unido anunció que aportará $70 millones adicionales para el Fondo de Carbono, mientras que Noruega también anunció una contribución adicional de $100 millones para el Fondo de Preparación. Esto viene en adición a los $280 millones que mencionaba Charlotta, que fueron comprometidos en Varsovia para esta nueva iniciativa que se llama Paisajes Forestales Sustentables. Entonces creo que estamos viendo que red es una realidad, nadie puede negar que red existe, ahora solamente falta trabajar durísimo en el tema de financiamiento y de cómo vamos a lograr llenar los huecos y lograr el compromiso a la escala que se necesita para hacer red una realidad. Muchas gracias. Gracias. Perfecto. Y ahora desde Colombia, Roberto Gómez, por favor. Sí, Karina, muchas gracias. Sí, aquí estoy. ¿Me oyen? Ok, bueno, después de estas presentaciones tan buenas que han hecho mis colegas, pues yo tengo que decir por un lado que en el espectro entre los optimistas y los pesimistas yo estoy como en la mitad. No logro decidirme realmente como cuáles fueron las implicaciones de la COP19 para América Latina. Por un lado, lo que noto más y que me molesta mucho de los resultados de estas COPs es que hay una lentitud muy grande en los procesos y en las decisiones. Red es un concepto que no es nuevo para la COP. Y realmente se está hablando, digamos, de manera seria del tema red desde Cancún.
pues por lo menos en Cancún ya se expresó claramente que red era un mecanismo que era necesario desarrollar. Y solamente 3, 4 años después estamos viendo que se logra este marco de Varsovia para red. Entonces esa lentitud de las decisiones me parece un poco trágica a la luz, sobre todo de los efectos del cambio climático, de que estamos muy tarde en la toma de acciones para reducir los impactos del cambio climático y en lograr las metas que nos habíamos propuesto, que se había propuesto la convención. Yo a ratos pienso que en esta convención hubo avances en red, es tal vez porque es el único tema en el que se pueden dar avances. Yo no creo que haya habido avances sustantivos en lograr un acuerdo vinculante, ni siquiera dentro de 2 años en París. Me parece muy difícil que algo como eso se logre. Entonces, que haya avances en red, sí, es como avancemos en los temas en que no hay tanta controversia, en que más o menos podemos mostrar algún tipo de avance, y con eso se trata un poco de limpiar la imagen de la COP, que realmente en los otros temas yo creo que no pueden mostrar resultados tan importantes. Lo otro es que esa lentitud de las decisiones de la COP está generando incentivos también perversos para las acciones que tienen que tomar los gobiernos. El caso colombiano para mí es muy diciente. Yo siento que de alguna forma la COP no presiona que países como el nuestro tomen decisiones y tomen acciones rápidas, y aceleren los procesos, cuenten con los recursos y cuenten también como con incentivos de otro tipo, una cierta presión internacional para tomar decisiones. Colombia es un país que este año está empezando la formulación apenas de su estrategia nacional red, después de haber estado trabajando por lo menos 3 años en el proceso de preparación del famoso RPP y el RPP. Entonces, si estamos apenas empezando a desarrollar una estrategia, si esa estrategia va a estar lista dentro de 3 o 4 años, y si el anuncio del gobierno colombiano es que el proceso de generación de esa estrategia está completamente desfinanciado, pues yo siento que realmente las decisiones de la COP debían haber incrementado la presión para que esas estrategias se desarrollen y para que se generen realmente mecanismos financieros que faciliten esos procesos cuando se están dando. Lo otro es que, sí, por un lado van los gobiernos, por un lado van las negociaciones internacionales, pero hay iniciativas tempranas de carácter privado en general que van mucho más rápido que los gobiernos. Y siento que la COP no ha abordado también esa relación entre lo que está pasando en temas red a nivel privado y las acciones de los gobiernos. Y el problema es que esa demora en la toma de decisiones de la COP y de los gobiernos posiblemente lo que va a hacer es generar unos problemas muy graves para esas acciones privadas, porque cuando finalmente se acuerde un marco para red, ese marco muy posiblemente, en algunos casos, no va a coincidir con lo que estas iniciativas privadas han logrado. Si hablamos un poco del mecanismo financiero basado en desempeño, pues es un mecanismo financiero, sí hay un avance, aunque hay mucha vaguedad en el texto, sobre todo sobre la procedencia de los recursos, pero además no es muy claro que uno empiece a diseñar un mecanismo financiero para que esté funcionando más o menos después de 2016. O sea, estamos hablando que todas las decisiones son a mediano o largo plazo, no hay muchas cosas de corto plazo, lo cual me parece muy grave. Y además los fondos que públicamente han sido asignados o que han sido declarados por algunos países como que van a ser aportados a los distintos mecanismos de financiación son muy bajitos. O sea, sí, uno dice 100 millones de dólares es mucha plata, pero si uno se pone a pensar que el solo proceso de preparación de la Estrategia Nacional Red en Colombia vale del orden de 20, 25 millones de dólares, así lo tiene estimado el gobierno colombiano, pues a mí me parece que realmente 100 millones de dólares no son nada, porque son muchos los países que como Colombia tienen ese mismo tipo de necesidades. Y cuando estamos hablando de implementación de acciones, pues mucho menos. Hay unos temas que sí me parecen interesantes, por lo menos que hayan sido mencionados en 1 o 2 líneas de las decisiones que se tomaron sobre red, y son temas como, por ejemplo, la mención de los servicios adicionales que prestan los bosques, o sea, como no pensar exclusivamente en los bosques como reguladores del clima y como sumideros de carbono, sino también como que prestan otro tipo de servicios. Esa sola mención, que sí, no pasa de 1 o 2 renglones, es muy importante porque coincide con las visiones, por ejemplo, de comunidades étnicas en Colombia, donde hay una preocupación muy grande porque los bosques simplemente se miren como
como un mecanismo para regular el clima, para capturar carbono y no para otro montón de servicios que son absolutamente claves para esas comunidades. También se menciona explícitamente, pero muy corto y muy vago, la relación explícita entre mitigación y adaptación al cambio climático y reducción de la vulnerabilidad, así como la relación con biodiversidad. Es también de mencionar el tema de las salvaguardas, que es clave que por lo menos sí haya un interés internacional en que cualquiera de estos procesos red nacionales considere las salvaguardas sociales y ambientales que requieren, y es un apoyo a las acciones que otros países, que algunos países ya vienen desarrollando sobre este tema. En el caso colombiano, Colombia está desarrollando toda una una evaluación ambiental y social de carácter estratégico para definir esas salvaguardas en red, básicamente o fundamentalmente con comunidades indígenas y afrocolombianas. Y digamos otro tema que me parece importante de lo que se logró es el énfasis en todo el tema de monitoreo, reporte y verificación, que es la base para poder poner a funcionar un mecanismo financiero como el que se propone basado en desempeño. Pero no veo mucha relación, como lo decía anteriormente, con el tema de actividades tempranas. Finalmente, pues yo lo que espero es que la convención del año entrante de 2014 en Lima, Perú, dado que es en América Latina, dado que es en un país que tiene un interés especial en el tema forestal, pues logre unos mayores avances en el tema de red, que Perú asuma ese liderazgo y que se logren avances reales en otros temas para que sea realidad la expectativa de lograr un acuerdo vinculante de carácter internacional en 2015 en París. Yo no soy muy optimista con ese acuerdo, o por lo menos con el alcance de ese acuerdo, pero creo que la esperanza es lo último que se pierde. Yo lo dejo aquí para que podamos pasar a todo el tema de las preguntas y respuestas y nada, pues muchísimas gracias nuevamente a Valorando Naturaleza por habernos invitado a este webinar. Ok, muchísimas gracias a Roberto y a todos por sus contribuciones. Hemos recibido aquí una serie de preguntas de diferentes maneras que estoy aquí organizando un poquito. Se han tocado varios temas. Uno, en términos del financiamiento, que si va a llegar a ser posible, o sea, cubrir el financiamiento necesario. Se ha hablado de esto de varias maneras. Y también hemos visto en el último reporte forestal 0.4 billones de créditos o compensaciones forestales posibles en los siguientes 5 años, y la parte en casi 10 millones de los precios de 2012. Y ahora pero esos no van a ser desarrollos financieros, no llegan. Entonces, ¿cómo que el financiamiento en base a desempeño llegue a cubrir esos montos? Como Josefina mencionó, algunas donaciones hoy en la mañana, pagos por desempeños también anunciados durante el Varsovia, pero ¿será que el sector privado tiene que también participar o cómo ven los panelistas que lleguemos a tener el financiamiento para si los países empiecen a actuar? ¿Cómo ven eso en el corto plazo, en los próximos 5 años, por ejemplo? Y eso, bueno, es una pregunta más general. No sé si hay alguien que quiera responder primero. Yo puedo responder si quieren, puedo empezar la discusión. Ok, adelante. David Antonioli. Sí, yo no seguí los números exactos de la pregunta, pero creo que todos reconocemos que para poder abordar el problema de manera efectiva, vamos a tener que involucrar al sector privado de alguna manera. Los fondos que están disponibles, que se han mencionado, o que podrían estar disponibles, no van a ser suficientes para cubrir el problema. Sin embargo, creo que, y Roberto lo mencionó, y quisiera recalcar el punto, que los avances que se han hecho en red
es principalmente porque son técnicos, son elementos que podemos resolver. Si nos sentamos en un salón, en un cuarto, a recibir información y a tener retroalimentación sobre lo que se va desarrollando, vamos a poder resolver las cuestiones técnicas, y es lo que efectivamente estamos viendo que se está haciendo. La pregunta más difícil es efectivamente el financiamiento. ¿Quién va a pagar por esto? Y el reto para los siguientes 2 años, yo creo, es asegurar que ese financiamiento que se ha comprometido, que se ha prometido, que se dispense y que se use para efectivamente pagar por resultados y que sean robustos y buenos los resultados. Si podemos lograr eso, ya estaremos en una mejor posición para poder vislumbrar cómo mejor involucramos al sector privado. Posiblemente podría ser a través de un mercado más formalizado que se podría acordar en París, aunque yo tampoco estoy tan optimista que se logre ahí, pero posiblemente haya un acuerdo entre el G20, por ejemplo, o otros organismos, otras conglomeraciones de naciones que se podrían poner de acuerdo. O incluso podría haber un sistema híbrido que podría ser en donde habría el sector privado contribuyendo junto con los gobiernos a través de algo como podría ser el Forest Partnership Carbon Facility, de manera que facilite la participación del sector privado. Pero al final del día tenemos que mostrar que los recursos están fluyendo, porque de otra manera el sector privado, que son los que en gran parte van a tener que implementar las actividades para proteger los bosques junto con los gobiernos, no se van a meter a hacerlo. Entonces es importante lograr que haya ese vínculo. Ajá. Sí, gracias. Karina, solamente para agregar, perdón, para agregar un adelante. poco nada más a lo que dice David, yo coincido totalmente en lo que él dice. Sabemos perfectamente que el nivel de financiamiento que se necesita no va a poder provenir únicamente de recursos públicos, y ha sido reconocido así bajo la convención. Siempre se habla en un lenguaje muy amplio de reconocer que las fuentes de financiamiento pueden ser públicas, privadas, etcétera. Entonces aquí yo he estado escuchando cada vez más el discurso sobre los compromisos de los países que habían sido anunciados anteriormente, sobre estos 100 billones de dólares, en donde se dice cada vez más que los países desarrollados pensaron siempre que el 40% de esos recursos provendrían de recursos públicos y el 60% provendrían del sector privado. La cuestión aquí es qué hemos hecho para construir las condiciones necesarias para el involucramiento del sector privado. Y creo que aquí hay mucha cancha para ser creativos y para ver de qué manera podemos involucrar al sector privado y cuáles son los incentivos adecuados que queremos ver para promover también la integridad ambiental de un mecanismo climático. El tema híbrido me parece fundamental. Creo que sí podemos ver fórmulas en donde haya colaboraciones conjuntas de fuentes públicas y privadas, porque habrá actividades que definitivamente no van a poder ser financiadas por el sector privado. Hay temas más sociales que van a siempre necesitar financiamiento público y tenemos que encontrar la manera de generar apalancamiento de recursos privados también, ¿no? Esa es creo que la gran incógnita de aquí pues de aquí al 2020 y fundamentalmente de aquí a los próximos 2 años para llegar a París con un poquito más de claridad, aunque sabemos que las discusiones sobre el nuevo mecanismo de mercado bajo la convención están totalmente paradas. Gracias. Yo, bueno, un comentario más. Para una pregunta como que muy relacionada a esto, antes de que tú y tal vez Roberto hablen del financiamiento, o sea, vemos ya muchas actividades en el sector, y eso es una pregunta que también mandó César Galarza, que hay iniciativas privadas que siguen avanzando y hay un mercado voluntario muy activo en la región. Entonces, o sea, ¿cómo estas formas de motivar o atraer al sector privado y también todo lo que las reglas acaban de establecer, cómo compaginar estas cosas, ¿no? Seguir a cada voluntad, proyectos, incentivos, iniciativas privadas con las nuevas reglas y llegar al financiamiento. Las cosas se van juntando. Yo solo que quería, sí, solo que quería decir es que de toda manera tenemos
no vamos a tener una solución simple, no vamos a tener una fuente de financiamiento, no vamos a tener el mercado global que va a pagar por todo, demanda del sector público y privado igualmente. Eso no va a ser. Y por eso también hay que ver la decisión de Varsovia en el contexto, que eso, sí, eso es un instrumento para los pagos por resultados a nivel nacional. Al mismo tiempo, pero dentro de este sistema, vamos a tener proyectos del mercado voluntario, tal vez vamos a tener proyectos de un mercado regulado nacional o internacional o bilateral como el de California. También tenemos, y por eso cada vez hay más atención o un enfoque más grande a estos temas de las causas de la deforestación, tenemos que tener más inversiones en la sostenibilidad en el sector agrícola, y eso es otro tipo de compromiso del sector privado, que es un compromiso de cero deforestación y este tipo, donde no habrá un pago por los resultados, pero otro tipo de incentivos. ¿Eso qué quiere significar? Bueno, el mundo siempre es más complicado que acuerdos simples pueden sugerir. Entonces, pero eso es un desafío bastante por los países, porque tienen que coordinar todo eso, por lo menos de una manera de asegurar que las fuentes se utilizan de una manera complementaria. Y tienen que poner en plazo los sistemas que manejan la contabilidad de las emisiones y reducciones de emisiones para ¿cómo se dice? Double counting. La doble contabilidad, para eliminar la doble contabilidad. Y eso bueno, puede ser, y en esto el VCS de David, con el sistema de Jurisdiction Red, un sistema y da los instrumentos, pero eso los países tienen que darse cuenta que este tipo de sistemas serán necesarios si ellos van a aceptar todos estos tipos de pagos de todo este tipo a los niveles de gobernanza desde un proyecto, a región, a nacional, los pagos. Pero ahora yo entiendo que no se mencionan en las decisiones actividades o esfuerzos subnacionales en los textos. ¿Y qué implica David o Charlotta o quien sea el que no se reconozca explícitamente lo que se hace más que a nivel nacional? Si estamos hablando de que va a haber tantos modelos diferentes de distribuir el financiamiento. Primero significa que el equipo de Colombia es mucho menos influyente que antes. Antes siempre era Colombia que era el salvaguardia, bueno, que he puesto en plazo salvaguardias para que se quede la referencia al subnacional. Ahora no, ya no es. No sé si tiene mucho impacto a la implementación, porque de todas maneras la subnacionalidad es una realidad. Pero yo creo que sería bien si habrá un reconocimiento más formal de eso también en el convenio. Pero en este momento ya parece que perdimos esto. Yo no lo vería de una manera tan negativa, desde el punto de vista que esto estamos hablando que son negociaciones a nivel internacional de naciones. O sea, ellos lo ven desde el filtro, desde el punto de vista de las naciones. Y en el pasado sí se han mencionado esfuerzos subnacionales. Mira, en el caso de Perú sería uno bueno. Perú hoy en día está desarrollando, bueno, 2 de los departamentos de Perú están desarrollando programas jurisdiccionales que son apoyados por el gobierno federal. Quiere decir que no todo el país tendrá un programa, pero estas 2 regiones podrían tenerla, y si es reconocido por el país, pues adelante. Entonces quizás haya otras jurisdicciones, otros gobiernos donde eso no sea tan claro,
donde el gobierno federal quizá no apoye actividades subnacionales, pero en muchos de los casos vemos que sí hay ese apoyo. Y obviamente hay muchos gobiernos que lo están haciendo a nivel nacional. Yo quisiera responder un poco al punto anterior sobre cómo se integra el mercado actual con lo que se está vislumbrando a nivel internacional. Y creo que ya lo estamos viendo. Charlotte mencionó el esfuerzo que se está haciendo bajo el marco jurisdiccional que hemos desarrollado. Y efectivamente, nosotros vemos que los proyectos privados que se están desarrollando, de ser posible, muchos están muy interesados en anidarse y en integrarse a un programa subnacional o nacional, porque eso les da más confiabilidad al respecto del futuro, porque creo que todos reconocemos que si va a haber pagos, ya sea por de acción temprana, como podría ser lo de Red Early Movers o el Banco Mundial, o en un mercado, esos se van a hacer a partir o a través de las jurisdicciones o las actividades que reconozcan las jurisdicciones. Entonces, hoy en día ya vemos que el mercado voluntario actual se está integrando a este nuevo panorama de cómo se va a acreditar o cómo se van a pagar por reducciones a nivel más gubernamental, por decirlo así. Y nosotros tenemos confianza que el marco JNR puede funcionar como una de esas herramientas que permita efectivamente esta integración del sector privado junto con iniciativas gubernamentales que puedan marcar la pauta para cómo se puede desarrollar un esquema o una serie de iniciativas que sean acreditadas incluso a nivel internacional. Karina. Sí, adelante, Roberto. Bueno, sí, yo quería decir un par de cosas. Uno, que estoy de acuerdo con que el equipo negociador de Colombia ha perdido mucha fuerza en las negociaciones internacionales y de alguna forma el enfoque que era subnacional, que Colombia promovía con el apoyo de otros países, yo sí siento que ha perdido mucha fuerza. Pero a mí eso no me parece tan malo de alguna forma, porque coincido con David en que las acciones subnacionales se siguen haciendo de todas formas. Lo que sí me preocupa un poco es que yo pienso que el financiamiento para temas red va a depender mucho de la efectividad y realmente de los resultados que puedan mostrar los países nacionalmente sobre la reducción de las emisiones provenientes de la deforestación. Y en ese punto me preocupa que los países, y lo digo así un poco por el tema colombiano, que sean muy poco ambiciosos en las metas de reducción de esas emisiones por deforestación. Y en la medida en que las metas sean poco ambiciosas, pues los financiadores no van a estar tan dispuestos a estar dando plata continuamente y a sostener las inversiones que se requieren, los recursos que se requieren para financiar las acciones RED. Si no hay un compromiso un poco más exigente de que los países logren realmente reducciones importantes de emisiones, pues vamos a tener dos efectos. Uno, que los financiadores se van a cansar. Yo además, yo digo, además porque los financiadores no son tantos. Uno ve que el grupo de financiadores siempre es básicamente el mismo. Noruega, Inglaterra, un poco Alemania, el Banco Mundial, bueno, en fin. Esos financiadores, si no ven resultados, pues por un lado van a empezar a echarse para atrás seguramente en los fondos que proveen para red. Pero el segundo efecto que me parece más importante es que si no somos ambiciosos en las metas de reducción de emisiones, pues tampoco estamos contribuyendo al objetivo último, que es reducir la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera y a disminuir el problema de los efectos del cambio climático global, y eso va a hacer que pierda, si eso pasa, se va a perder la credibilidad en un mecanismo como red para contribuir a la solución del problema de cambio climático, que en últimas es el objetivo que no podemos perder de vista. Está bien, gracias. Bueno, pues solo mirando el tiempo, a lo mejor una última pregunta que si todos pueden contribuir, y reconozco que nos hemos quedado con varias preguntas de diferentes participantes que voy a tratar de ver si podemos lograr resolverlos después y por escrito, pero en vista del tiempo, quería preguntar, o sea, ¿qué es lo que más debería de ocupar al gobierno peruano hoy con respecto al sector forestal para preparar para Perú durante este siguiente año? O sea, ¿qué oportunidad saliendo de la COP19 creen que los países latinoamericanos en general deben de trabajar para no perder esa oportunidad? Si podían dar una última
como que comentario al respecto de lo que viene en este siguiente año, la oportunidad que no se debe de perder. Después podemos dar cierre al seminario web. ¿Quién quiere opinar acerca del, como que lo más? Karina, si quieres yo puedo empezar. Ok, adelante. Creo que para mí es muy importante que la COP va a ser en Lima y la región es muy fuerte en términos de capacidades técnicas, como ya lo estábamos comentando. Yo creo que es una gran oportunidad de ayuda mutua, digamos, tanto de los países de la región para apoyar al gobierno peruano en generar momentum y un ambiente propicio para lograr acuerdos en la COP. Si la región logra avanzar en la implementación y en los avances a nivel local, en materia de niveles de referencia y de sus acciones de demostración, pero sobre todo de demostrar que hay la voluntad de parte de los países en desarrollo de comprometerse y de sumarse a la lucha contra el cambio climático. Entonces, hay muchos países de la región que ya tienen sus metas de reducción de emisiones. Se podría presentar esto como un compromiso y como una, digamos, una acción de buena voluntad de decir, estamos aquí y nosotros también queremos tener metas de reducción. Entonces, pero para eso hay mucho que hacer en el campo de la implementación y creo que se puede ayudar. Y para Perú va a ser importante tener el apoyo de países de la región con posiciones fuertes y con soluciones creativas y propuestas específicas de cómo desatorar los temas de la negociación. No nada más en el tema de red, pero también en otros temas. Y en particular, como lo mencionaban mis compañeros también, el tema de los beneficios más allá del carbono y la participación de pueblos indígenas va a ser crucial para la COP en Lima. Y América Latina tiene mucho que aportar en ese sentido. Yo creo que podría ser un campo muy rico de acción, presentar alguna propuesta indígena para ser apoyada por algún donante y demostrar que hay riqueza más allá del carbono, por supuesto, y que hay beneficios más allá del carbono. Sí, no pudimos hablar mucho de todo eso, aunque hubo también unas preguntas. ¿Algún otro comentario de los demás panelistas para hacer? Sí, yo tendría uno. Para mí que la oportunidad para Perú en la COP que viene es poder presentar resultados concretos regionales, o sea, que sea de veras una ventana hacia el mundo de red, que todo el mundo pueda ver todos los logros que se han ido implementando a lo largo de América Latina y usar eso como plataforma para decir justamente o repetir, recalcar lo que se ha dicho antes, que es una oportunidad para presionar a los gobiernos de los países ya desarrollados a poner plata y a comprometerse a financiar las actividades como una transición hacia París en el 2015. Sí, me parece bien. Roberto. No, pues es un poco, voy a repetir un poco de lo que dijo Josefina, pero eso sí me parece clave. Yo creo que la oportunidad de la COP en Lima es la oportunidad de abrir las negociaciones a otras voces distintas, a voces que provengan de otros interlocutores. Creo que Perú debería ser muy creativo en tratar de que esas voces permeen las negociaciones, porque normalmente en estas negociaciones, en estas COP, son como dos COPs distintas. Una por un lado los gobiernos y por el otro las ONGs y los pueblos indígenas reunidos. Si Perú es capaz de darse un mecanismo que de alguna forma permita que las negociaciones sean permeadas por las voces de los pueblos indígenas, por la sociedad civil, también por el sector privado de alguna forma, pero pues que todos aporten sus puntos de vista para tratar de construir un acuerdo sobre el tema red específicamente, digamos que si uno sí esperaría muchos avances el año entrante, pero para un eventual acuerdo vinculante de carácter global, creo que esa sería la gran contribución que podría hacer Perú a este tipo de negociaciones. Ok, excelente. Bien, pues muchísimas gracias a todos. Entonces yo creo que vamos a dejarlo ahí. Quisiera pues agradecer a todos los participantes y a los panelistas especialmente por su tiempo y sus contribuciones.
como digo, voy a ver qué puedo hacer con las preguntas que han llegado, que no pudimos responder. Había varias diferentes, entonces, y también, pues, para cerrar, ofrecemos que sigan compartiendo con Valorando Naturaleza sus informaciones y sus oportunidades y todo eso, y que también nos envíen temas de futuros seminarios web que les interesen hacer. Y bueno, vamos a mandar un correo de financiación donde va a estar la grabación de este evento por si quieren compartirlo con colegas que no pudieron asistir. Bueno, entonces lo dejamos ahí y muchas gracias a todos y feliz fin de año. Esperamos estar en contacto nuevamente en enero con todos. Y muchísimas gracias por su tiempo. Gracias. Saludos. Gracias, Karina. Sí. Gracias, hasta luego. Adiós. Hasta luego. Bye, bye, muchas Feliz gracias. fiestas. Igual. The organizer